Francisco Aristi, especialista en seguridad social, abogado, con muchos años en el ejercicio del conocimiento como servidor público de la seguridad social. Vamos a conversar con él en esta tarde. Francisco, bienvenido. ¿Cómo está la situación en torno a las CFP, a las aseguradoras, a lo que tiene que ver con las compañías de seguro y la seguridad social en la República Dominicana a este momento? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, después, ustedes saben que el régimen contributivo del nuevo sistema dominicano de seguridad social fue en junio del 2003, la primera cotización en materia de pensiones. Junio del 2003. Junio del 2003. ¿Y de salud? Septiembre del año 2007. A pesar de que Empezó la ley... primero por el dinero. Exactamente. ¿Por qué el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo inició en septiembre del 2007? Mira, se pospuso 9 veces la entrada en vigencia del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, porque no se ponían de acuerdo dentro del seno del Consejo Nacional de Seguridad Social con respecto, por ejemplo, a la tarifa de honorarios médicos profesionales. No se ponían de acuerdo con respecto al per cápita del Plan Básico de Salud. Dicen que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Por ejemplo, Claro. La Tesorería de la Seguridad Social, yo quiero que ustedes sepan que le paga todos los meses a las ARS 1.327 pesos con 81 centavos por cada afiliado. Y eso no falla. Todos los días 15 de cada mes, los empleadores y trabajadores pagan a la Tesorería de la Seguridad Social todos los meses. Desde el día, tiene los primeros 3 días laborables del mes siguiente. Tiene que pagar la factura del mes anterior. Eso ingresa a la tesorería, estos recursos, los primeros 3 días del mes. Hasta el día Y la 5, tesorería ¿verdad? tiene que pagarle a la ARS el día 15. El per cápita del Plan Básico de Salud. En seguro privado le llaman prima, que es el precio que paga el asegurado cuando adquiere una póliza de seguro. En el sistema dominicano de seguridad social, nosotros le llamábamos per cápita. Entonces, por ejemplo, con respecto al seguro familiar, al Plan Básico de Salud, del Seguro Familiar de Salud, la población quiere un plan básico de salud que lo cubra todo, como es natural. Pero como le decía, eso tiene un costo. Si se aumenta la cobertura del Plan Básico de Salud, hay que aumentarle el per cápita a las ARS. Claro, por cada servicio que se incluye en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, hay que pagarle una prima a las ARS. ¿Por qué? Por ejemplo, recientemente se incluyó en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, se amplió la cobertura del trasplante renal. Antes, el trasplante renal tenía una cobertura de 1 millón de pesos, pero entonces no cubría al donante, los servicios de salud al donante. Nada más cubría los servicios de salud a la persona que recibía el riñón. Ni tampoco cubría los medicamentos inmunosupresores, que son los medicamentos que se le suministran al paciente que recibió el riñón para que no rechace el riñón. ¿Qué resulta? Como le decía, eso tenía una cobertura de 1 millón de pesos y se aumentó a 3.500.000 pesos. ¿Cuál fue el costo que representó eso para el sistema? 13 pesos por afiliado. Porque las ARS, señores, lo que administran es un riesgo. Se le paga 13 pesos para que administren el riesgo. 13 pesos más. 13 pesos más. En esa ocasión se aumentó el per cápita, la prima, 160 pesos. Pero por otros conceptos también.
Entonces, las ARS, lo que le digo, administran riesgos. Se le paga, por ejemplo, 13 pesos para que le den la cobertura del trasplante renal a todos sus afiliados que necesiten de un trasplante renal. Naturalmente, no todos los afiliados, muy poco. Ya ellos tienen eso Necesitan identificado. realmente eso. Exacto, la frecuencia es mínima, Exacto. la frecuencia. Sí. Porque para determinar el per cápita, lo que se toma en cuenta es la frecuencia en el uso de los servicios y el costo de los servicios. ¿Entienden? Sí. Entonces, lo que le quiero... De ahí el fundamento de que es solidaria. El plan básico de salud es solidario. ¿Por qué? Porque mira, Anibelka, una persona gana 10,000 pesos mensuales y otro trabajador gana 100,000 y tiene la misma cobertura. El plan básico de salud es el mismo para todos los ciudadanos. Desde ese punto de vista es solidario. Sin embargo, el que gana 100,000, por ejemplo, la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud es 10.13. El trabajador paga un 3.04 que se lo descuenta el empleador de su salario y el empleador paga 7.09. Por consiguiente, si un trabajador gana 100,000 pesos, le descuentan 3,400 pesos todos los meses para el Seguro Familiar de Salud. Y el empleador 7,900 pesos. O sea, que ellos ayudan ¿Verdad? entonces a costear lo que ganan menos. Es el costo per cápita del plan básico Y los de que salud. tienen pocos... En eso se basa el principio de solidaridad de la ley. Y los que tienen pocos dependientes Sí. Exactamente. Mira, buen ejemplo. aportan a los que tienen muchos dependientes también. No, y buen ejemplo puso Anibelka. Ustedes saben que los pobres tienen más hijos que la gente rica. A lo mejor ese trabajador gana 10,000 pesos y tiene 5 hijos. Pero la Afírmelo. pero la tesorería, oigan esto, la tesorería tiene que 5 pagarle. declarados. Oigan esto, ese trabajador que tiene 5 hijos, la tesorería tiene que pagarle 1,327,81 por el trabajador, por su cónyuge y por cada uno de los 5 hijos. Es decir que en ese caso, al sistema son más de 7,000 pesos que le cuesta esa familia. Hay un aspecto que yo quisiera que usted nos ayudara a comprender basado en su experiencia. Entendemos, ¿verdad?, que a las ARS se les sale la babita en buen dominicano por esos nuevos afiliados que son jóvenes y que no tienen problema de salud. Esos son el atractivo y se da ese pleito a la hora del reparto y tratan de llevárselo. Ahora bien, a 17 años después, ¿qué oportunidad de mejoras usted ha identificado que puedan robustecer y fortalecer esa ley para que el copago no siga siendo un dolor de cabeza y sobre todo la exclusión de profesionales de alto nivel como cirujanos y como también los urólogos? Sí. Mira, sin lugar a duda de que hay muchos aspectos que hay que modificar de la ley 8701. Específicamente con respecto al copago, bueno, que salió ayer en los medios de comunicación. Cuando inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, la ley no establece copago, es bueno aclarar. ¿La ley no la establece? No, establece un solo copago, que es el 30% que tiene que pagar el afiliado al adquirir un medicamento ambulatorio, el 30%. Y la ARS debe cubrir el 70% del precio del Porque medicamento. hay un copago cuando vas a consulta también. Pero, Para el copago en la exacto, consulta. a eso voy. Sin embargo, en el año 2007, cuando inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, el Consejo aprobó lo que se llaman el copago y las cuotas moderadoras variables. El Consejo aprobó en ese momento, si un afiliado, es decir, el afiliado tiene que pagar el 20% del valor del servicio. Eso fue en el año 2007, pero hasta un tope de 2 salarios mínimos nacional. ¿Qué resulta? Para fines de internamiento, me imagino, pero Internamiento, no para consulta. sí. Luego, ese 20% fue modificado. Actualmente, la cuota moderadora variable que está vigente es un 15% en caso de internamiento, pero hasta un tope de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Y en caso de cirugía es un 10%, pero también hasta un límite o tope de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. ¿Qué resulta? ¿Pero qué cirugía cuesta hoy en día eso? Pero ¿qué resulta? Oye, cuando inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social era de 5,635 pesos.
Por consiguiente, si un afiliado va a una clínica y en ese momento, en el 2007, y la factura hacía 500 mil pesos, ese afiliado tenía que pagar nada más 11.270, porque es hasta un tope de 2 salarios mínimos nacionales de la Seguridad Social. Pero ¿qué resulta? En la medida, ustedes saben que cada 2 años, más o menos, el Ministerio de Trabajo aumenta los salarios mínimos. Por consiguiente, aumenta el salario mínimo nacional de la Seguridad Social. En la Seguridad Social tenemos un salario mínimo, ¿eh? La ley establece, en el artículo 18, que el salario mínimo nacional de la Seguridad Social es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Entonces, cada vez que el Ministerio de Trabajo aumenta los salarios mínimos, inmediatamente aumenta el salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Pues en el año 2007, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social era 5.635. Por consiguiente, el límite que tenían que pagar los afiliados eran 11.270 pesos. Pero ¿qué resulta? Ahora, en el año 2022, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social es de 16.262,50. Por consiguiente, los afiliados tienen que pagar, hasta un tope de 32.525 pesos. Oiga, de 11.270 se ha elevado a 32.525 pesos. Mientras nosotros nos desempeñábamos como director jurídico de la CISALRIL, nosotros planteamos la propuesta, la necesidad de que se baje el límite de la cuota moderadora variable, el límite del copago, vamos a decirle así, a un salario mínimo nacional de la Seguridad Social, en vez de 2 salarios mínimos nacionales de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este momento, si a una persona lo internan, para que la población tenga conocimiento, y la factura hace 100.000 pesos en un internamiento, Busca 30.000. el afiliado tiene que pagar 15.000. Okay. 15.000. Pero respondiendo también tu pregunta, Carlos. Pero espérese, porque Sí. es muy bueno. Nosotros aquí, yo sé que Carlos eso es lo que quiere preguntar y lo Sí. hemos tratado, pero hay que aterrizar esto. Sí. O sea, 100.000, tenemos que pagar 15.000 porque más o menos eso es lo que se aplica con los 2 salarios, pero hay una realidad en la República Dominicana y es que de esos 100.000 no es 15.000. Es 15.000 la diferencia que a lo mejor usted tiene que pagar a la clínica por el internamiento, pero a ese especialista que el Eso viene seguro, aparte. por ejemplo, de esa cirugía de 100.000, solamente le autoriza 10.000 porque todo eso es autorizado y lo tiene que hacer el que va a buscar el servicio. Al final esa cirugía al ciudadano dominicano le puede venir saliendo hasta en más de 50.000 o más de 100.000 pesos de su bolsillo. Entonces el tema del copago es una cosa lo que autoriza y por eso es que los médicos se quejan porque dicen de que las ARS lamentablemente le están dando una cobertura insignificante frente a las ganancias que reciben, pero también frente al costo real de los servicios médicos. Sí. Esa es la parte que nos gustaría Sí, eso que es usted correcto. aclarara. Respondiendo también a ti, Giovanni, y a Carlos, el gasto de bolsillo. Mira, yo he identificado 3 factores que influyen en el gasto de bolsillo de los afiliados al momento de requerir un servicio de salud. Primero es la cuota moderadora variable, que es muy alta, el límite, hasta 2 salarios mínimos nacionales, que son 32.000 pesos. Okay. En segundo lugar, otro factor es la cobertura de habitación. El plan básico de salud cubre 2.040 pesos diarios por concepto de habitación. 1.040 pesos. ¿Qué resulta? Ninguna clínica privada ahora, en este momento tiene una habitación de 2.040 pesos diarios. No, eso es cierto. Entonces, si el afiliado dura 10 días en la clínica y la habitación cuesta 5.000 pesos, el afiliado tiene que pagar 2.000 y pico. 2.960 pesos diarios. Son 29.000 por esos 10 días. Exactamente. Entonces, ese es otro factor. Pero el otro factor es el que señala Joana. Oigan, señores, los afiliados no tienen que pagar honorarios médicos. Los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, en buen derecho, no tienen que pagar honorarios médicos. El afiliado solamente tiene que Buena pagar, observación, en buen derecho. oiga,
la cuota moderadora variable. Es decir, si la factura hizo 100 mil pesos, el afiliado tiene que pagar 15 mil pesos más la diferencia de habitación. Señor Aristi. Pero en la factura de esos 100 mil pesos deben estar incluidos los honorarios médicos. El médico no le puede cobrar honorario al afiliado. Quien tiene que pagarle los honorarios al médico es el ARS. Para eso firman un contrato de prestación de servicios Señor de salud. Aristi, una pregunta. Ay, Mire, yo soy de las dominicanas. Yo aplaudí tanto cuando la ley de seguridad fue aprobada. Y de hecho, en una historia personal, creo que fui de las primeras dominicanas beneficiadas. Yo tenía juanetes en ambos pies. Y mi seguro no me lo cubría porque entendía que era estético el procedimiento, que tiene un componente estético, Que no era un tema de salud. Pero realmente los juanetes, que es esa protuberancia que te sobresale en los pies, eso es hereditario. Entonces, si es hereditario, no me pueden alegar, ¿verdad? Y además me estropeaba mi salud de una manera terrible. Entonces, al emitirse la ley de seguridad social, ya yo era empleada, inmediatamente me beneficié. Y esa es una cirugía mayor, muy bien hecha, y hubo una cobertura total. Pero esos eran los días de amores entre la seguridad social y el paciente. Poco duró. Entonces yo estaba feliz. Y yo sigo cotizando, pero y soy muy buena cotizante porque tengo un ingreso por encima del promedio y de hecho solo tengo una hija. Pero la realidad es que ir a cualquier clínica intentando usar ese carnet es una vergüenza. Es indignante. Yo he comprobado que funciona muy bien en los hospitales. He comprobado que funciona muy bien, por ejemplo, en la Plaza de la Salud, Sedima, ahí no hay pero. Pero si sales de esos escenarios, es terrible. Porque a mí misma me han hecho cirugía y el médico me ha dicho, usted sabe, el anestesiólogo tanto, 50,000. cirujano tanto. Pero bueno, esas son anécdotas. Mi pregunta tiene que ver, ¿hasta qué punto entiende usted que en la revisión necesaria a la ley tiene que variar el modelo de las ARS? ¿Con qué tanto dinero se quedan las ARS? ¿Es necesaria esa intervención entre la seguridad social y el cotizante? Y también le pregunto sobre qué manera hay con la ley actual de castigar. Por ejemplo, el cirujano insiste en que tengo que pagarle. Señora, pero es que yo estoy enferma. Yo voy a empezar a discutir eso con él. Le pago. Esa es la verdad. Entonces, ¿pero qué mecanismo yo tengo para que me protejan? Porque tampoco quiero ser enemiga. El señor es el que me va a llevar a mí a un quirófano y me va a abrir la panza. Así es. Mira, eso es un problema serio, porque a veces se produce una confianza entre el paciente y el médico, que el paciente no quiere entrar en contradicción con el médico y por eso le paga los honorarios médicos. No debe. Pero la verdad es que el paciente no está obligado a pagarles honorarios al médico. No está obligado. Para eso el paciente, el ARS suscribe un contrato con el médico donde se fijan las tarifas de honorarios ¿Quién me profesionales. protege? ¿Qué hago? ¿Qué por puedo cirugía. hacer? Mira, la resolución 175 de la CISARRIL establece que si un médico le cobra honorarios a un afiliado, la CISARRIL puede ordenarle a las ARS sacar a ese médico del Sistema Dominicano de Seguridad Social hasta por un periodo de 3 meses. Oye, la peor sanción que se le puede aplicar a un médico es prohibirle que le dé servicio a las ARS, es decir, a los afiliados de las ARS. Porque pero hay médicos que ni tan siquiera toman seguro, o sea, no trabajan con ARS, porque los médicos tienen un ingreso. Nosotros estamos obligados a pagarle al médico lo que el médico te diga, porque tú estás entre la vida y la muerte y es tu salud que está en el peligro. Pero a nivel que le preguntaba, ¿cuáles son nuestros mecanismos de defensa? Porque después que ya estamos obligados y compelidos después que a nos pagar, operaron, ya, ¿cuál es nuestro mecanismo y de que nos defensa? quitaron el COVID, que por el COVID ahora hay un mega negocio. Pues tú pagas más, que por la bio, el traje de astronauta, que es mentira, que no lo usan ya, No lo que usan, por que el lo mismo cobran. procedimiento. Yo me fui a hacer una radiografía y salí huyendo, porque la radiografía por el seguro era casi nada.
Pero yo digo, yo y todo eso, doña. Pero por la bioseguridad, 1.500 por pesos. el guante, digo yo, no, Pero no se lo cambian. Luis José Chávez. No, faltó la respuesta, disculpe. Sí, no, mira. Mecanismo de la protección ley para el paciente. pero tú no te la 8701. diste. ¿Eh? ¿No te la diste tú la respuesta? No la encontramos. No, yo no me la di. La ley 8701 establece una sanción de 200 a 300 salarios mínimos nacional contra los prestadores de servicios de salud. Cuando decimos prestadores de servicios de salud, son las clínicas y los médicos, es decir, los hospitales, clínicas y médicos. ¿Qué resulta? Lamentablemente, hasta esta fecha, no se le ha impuesto una sanción, una multa, nunca a un prestador de servicios de salud. Ahí viene el problema. Ya. Entonces, Excelente como, respuesta. como te dije ahorita, existe la posibilidad primero de aplicar una sanción sacándolo por 3 meses del sistema. Pero también la ley contempla que la CISALRIL le puede imponer una multa de 200 a 300 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social por hacer cobros indebidos a los afiliados del sistema Poner un dominicano de seguridad letrerito, social. ¿verdad? En la clínica. Ahí. El tema de las ARS, disculpe, fue que faltó. Sí. ¿Qué tan necesarias son? No lo podemos quitar de la renovación. Mira, Anibelca, la ley 1896 sobre el Seguro Social, ustedes se acuerdan, que creó la Caja del Seguro Social y luego pasó a denominarse Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Era una ley que esa ley concentraba todos los servicios en el IDCS. Los afiliados al IDCS no tenían derecho de ir a la clínica privada. Tenían que ir a los hospitales del IDCS. El IDCS era el administrador de todos los riesgos, sí, pensiones, salud, riesgos laborales, y también el prestador de todos los servicios. Se concentraban en el IDCS. Entonces nosotros, la población se quejaba porque los servicios que daban los hospitales del IDCS eran muy precarios. Y la población demandaba esta nueva ley. Lamentablemente, demandaba esta nueva ley. ¿Por qué? Porque muchos empleadores tenían que pagar una doble cotización por aseguramiento en salud. Tenían a sus trabajadores afiliados al IDCS, pero muchas empresas también le compraban un seguro médico privado y pagaban una doble cotización. Entonces, por eso se promulgó en el año 2001, el 9 de mayo del año 2001, la nueva ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces, esta nueva ley creó una serie de instituciones que administran riesgos y prestan los servicios. Tenemos las administradoras de riesgos de salud, tenemos la administradora de fondos de pensiones, tenemos los prestadores de servicios de salud privados, que eso no existía antes. No existía antes. También la nueva ley creó una serie de instituciones dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Social, tenemos la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la Superintendencia de Pensiones, la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y el Seguro Nacional de Salud. Entonces, nosotros tenemos que analizar qué sistema es que nos queremos dar. Lamentablemente, los hospitales públicos, el servicio que dan es muy precario. Si volvemos otra vez, en España la seguridad social no contempla servicios de salud. No contempla. En España los servicios de salud los otorga el Estado de manera gratuita a toda la población. Bien. Antes de pasar a Luis José Chávez, una información, Joana. Sí, tenemos una información de último minuto. La Cámara de Diputados permanece sesionando en esta tarde y precisamente se conoció la ley de extinción de dominio con sus modificaciones, donde todas las bancadas, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, incluso están ya en todos los canales digitales de la Cámara de Diputados, han valorado
el trabajo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por lograr el consenso entre las distintas bancadas y que en el día de hoy se puede estar aprobando una ley de extinción de dominio que garantiza los derechos fundamentales y que no riña contra la Constitución. Ya luego la leeremos más adelante, qué fue lo que se aprobó. Luis José Chávez. Aristi, la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social preveía que esta legislación debería ejecutarse de manera gradual, un tiempo máximo de 10 años. 10 años, efectivamente. Ese es un plazo ventajosamente superado. Y todavía una parte importante de los mecanismos establecidos en la ley en beneficio de la población que debería beneficiarse con este sistema no se ha puesto en marcha. Ese es el caso, por ejemplo, del régimen contributivo subsidiado, que se supone debería beneficiar a los técnicos, profesionales independientes y a los trabajadores de la economía informal, es decir, a los trabajadores informales. ¿Cuál es el estatus precisamente del régimen contributivo subsidiado? ¿Por dónde andamos? Sí, mira, eso es correcto. La ley estableció 3 regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Un régimen subsidiado que comprende a los indigentes. También la ley establece que protege a los trabajadores por cuenta propia, pero con ingresos inferiores al salario mínimo nacional. Y también el régimen contributivo subsidiado, que ese régimen protege a los trabajadores por cuenta propia, dice la ley, con ingresos promedios iguales o superiores al salario mínimo nacional. ¿Qué resulta? La ley fue promulgada en el año 2001, el 9 de mayo del año 2001, y esta es la fecha que no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado. Lamentablemente, en este momento, los trabajadores por cuenta propia no cuentan con la protección de la seguridad social. ¿Qué porcentaje de la población laboral constituye ese segmento? Bueno, dice que cerca de un 50%. Exacto, ¿no? de un 56%. Cerca. Exactamente. O sea, que es mucha gente que está fuera de la gracia de Dios. Correctamente. Mire, dos casos relacionados con las ARS que me gustaría saber si hay forma de cómo defender al afiliado en el corto tiempo. Una experiencia que tuve personal hace varios años. Me indicaron una radiografía, pero la indicación del médico era para la parte posterior de la rodilla. Me decían que no tenía cobertura en la ARS porque solamente estaba autorizado la cobertura para la parte delantera de la rodilla, no la parte posterior. Antes de que usted le conteste a Carlos, vamos a escuchar también la pregunta del público con relación a este tema de las ARS, que ya está ahí en esa llamada. Buenas tardes, ¿su nombre y desde dónde? Buenas tardes, yo soy el doctor Carlos Manuel de la Cruz. Cuente, doctor. Miren, yo escuché esos análisis de ustedes hace unos instantes y tengo que salir en defensa de algo que no está correcto. Ajá. Por ejemplo, yo estoy en el régimen subsidiado de salud. Sí. Y caí por coincidencia. Y así como yo, hay personas también que han sido colocadas por el gobierno. O sea que esas aseveraciones de ese señor que está ahí deben tratar de revisarlas, porque hay mucha gente que trabajamos por cuenta propia, que estamos en ese seguro gratis del Estado. Francisco, mire, y yo tengo por qué hablar a favor del Estado, Bueno, pero si lo está recibiendo, hay justo y no quiero saber de la vagabundería que se está haciendo. Francisco. Sí. Bueno, yo acabo de decir que el régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, porque no tienen salario, ingresos promedio inferiores al salario mínimo nacional de la Seguridad Social. ¿Qué resulta? Es bueno hacer una aclaración. Cuando el presidente Luis Abinader ascendió al poder, ustedes recuerdan que él se trazó como meta afiliar 2 millones de personas al régimen subsidiado. Habló de calificaba cobertura universal, Sí, como manda la ley. al régimen subsidiado. Pero, oye, ¿qué resulta? Bueno, yo tuve a mi cargo elaborar esa resolución. Cuando el Consejo aprobó que si una persona pierde el empleo, de que le dan de baja en la tesorería de la Seguridad Social, queda automáticamente afiliado
al régimen subsidiado. Si desde que una persona pierde el empleo, ya automáticamente queda afiliado. Entiéndase que para afiliarte Eso al régimen fue- subsidiado, el requisito es no ser empleado. Exacto. Tenga mucho dinero, tenga poco, de repente tú te acuestas y te levantas, dije que está en el régimen subsidiado. Exacto. Digo, Oye, dije no, que es verdad. Oye, Eso era lo que decía el señor que Eso llamaba. mismo. Mira, Sí, eh, pues eh, eso le pasó a usted, señor. Eso en el marco de la Eso le campaña, pasó a de la él. política, de las cosas. Pero Fácil. en verdad, eso no es Mire. lo que establece la ley. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, cambió el gobierno en el 16 de agosto, todos esos ministros y funcionarios públicos que cotizaban para el sistema dominicano de seguridad social Cayeron en el régimen subsidiado. cayeron en el régimen subsidiado. Entonces, no es justo que el Estado esté pagando al SENASA 259 pesos mensuales por cada uno de esos afiliados Que tienen capacidad. que tienen para capacidad para contributiva. asumir ese costo. Exactamente. Mire. Entonces, por eso, oye, el artículo 124 de la ley 8701 establece que si una persona pierde el empleo, debe ser evaluado para determinar a cuál régimen de financiamiento va a caer. Porque una persona millonaria, multimillonaria, no es justo que el Estado esté pagando por él para afiliarlo al régimen subsidiado del SENASA. Entonces, Bueno, retomo sí. la pregunta con las ARS. Le decía eso con el tema de la cobertura y sobre todo lo que se está dando con las recetas. Por ejemplo, un médico cambia la letra en la misma receta y en la farmacia te dicen que la ARS no le acepta esa receta y declinan entonces despachar el medicamento. Esas situaciones, ¿dónde el afiliado puede llevarla y si en qué tiempo relativamente largo o corto tiene respuesta? Ok. Mira, lo primero es que el afiliado debe llamar a su ARS. Si la ARS no le da una respuesta, o él no está de acuerdo con la respuesta que le da la ARS, el afiliado tiene dos opciones. La primera opción es hacer una reclamación en la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. de la ¿Está DIVA. abierta esa institución? Sí, correcto, Sí. correctamente. No le dan presupuesto, Sí. pero está bien. Correctamente. Bueno, déjame decirte que con la ley 13-20 del año 2020, ya la DIDA tiene autonomía presupuestaria. Se estableció en la cotización que se paga por concepto de pensiones, que yo le dije, que es 9.97, hay una partida de un 0.1% del recaudo, que eso es para financiar las operaciones de la DIDA. 0.1. ¿Y qué hace con- 809-565-1077. Cualquier pregunta que usted le tenga O sea, que la- a un experto en seguridad social, Francisco Aristi. O sea que la Mire, vida sí tiene presupuesto. Tiene presupuesto. Ahora, uno no siente la presencia y a la hora de hacer la defensa el tiempo de respuesta es excesivamente largo, 30, 40, 60 días. Eso es probable. Mira, yo he ido a la DIDA varias veces. Déjame decirte que hay no menos de 50 personas siempre en la DIDA haciendo reclamaciones. Todos los días. Sí. La demanda es grande. Es grande la demanda de las reclamaciones que hacen los afiliados. Yo tengo una pregunta con relación. Usted acaba de explicar todo lo que ya tiene la ley, todo lo que se aplica y hasta lo que no se está aplicando. Ahora la pregunta es la siguiente. La gente siempre tiene una demanda. Los médicos dicen en cada una de sus luchas e incluso hacen paros en diferentes momentos porque reclaman de que las ARS le deben pagar más y que el pago que le están dando es insuficiente y que eso no se mide con el costo de la vida real. El ciudadano se queja de lo que ya nosotros dijimos, que nosotros tenemos que hacer un copago muy alto. Entonces, ¿entiende usted que esta ley que regula la seguridad social en la República Dominicana debe ser revisada y de manera puntual cuáles aspectos se le deberían revisar? Ok. Mira, lo primero es eliminar el poder de veto que tienen cada uno de los sectores dentro del seno del Consejo Nacional de Seguridad ¿Cuáles son los que Social. tienen poder de veto? Ok. El artículo 24 de la ley 8701, Sí. Chávez, establece que para que el Consejo pueda aprobar una resolución o una decisión, tiene que contar con el voto favorable de un representante de los empleadores, de un representante de los trabajadores y de un representante del gobierno. ¿Qué resulta? Por ejemplo, en el Consejo
hay propuestas que benefician a la población, pero que no han sido aprobadas porque afecta a uno de esos sectores. Entonces, eso hay que eliminarlo. O sea, que ahí funciona algo así más o menos, pero con otras palabras, como una garata con puño. No, donde lo cada contrario. quien está defendiendo lo suyo, no de la colectividad. Sí, ¿Y dónde no es así? No. Claro, lo que pasa Ahí es que es ese donde- poder de veto debiera ahí ser es solo donde del el gobierno. Estado tiene que asumir Eso, su rol. No, lo que pasa Y es que su el empresario, responsabilidad. y es en buena ley, Mira. que el empresario quiere vender sus intereses, el trabajador también. El Los problema médicos, fue por ese un lado. Congreso, el que fuera, que no fue este, fue otro, que aprobó eso. A los buenas, El poder a de sus veto debiera órdenes. ser del gobierno y punto. Ya, Eh, a los eh, buenas. una pregunta. A sus órdenes. Sí, bueno. A sus Gracias, órdenes. doctor Sánchez le habla. Ajá, y los médicos están Mira, la ley motivados. establece que debe haber una revisión cada cierto tiempo del catálogo de prestaciones. Sucede que la medicina hoy día evoluciona a galopes. Y hay procedimientos nuevos, inofensivos, Sí. mínimamente invasivos, que significarían un costo significativamente menor que los procedimientos tradicionales. Eso nunca se ha implementado. Por ejemplo, quien le habla, yo soy neurocirujano, yo tengo 26 años haciendo el procedimiento para las hernias discales con láser. Es un procedimiento ambulatorio, con anestesia local, una sola sesión, 3 días de reposo, y el paciente al cuarto día está en su trabajo. No ha habido forma. Y desde el punto de vista económico, es significativamente menos costoso que la cirugía tradicional y que la cirugía de hoy día para las hernias discales, que incluye instrumentación. Con lo que se paga por instrumentación, da en exceso para costear el procedimiento láser. En el procedimiento láser no hay pago por internamiento, no hay pago por anestesiólogo, no hay pago por médico ayudante, no hay pago por consumo de medicamentos. Y aún así no hay forma. No la cubre. Y debería hacerse porque la ley establece que debe hacerse una revisión periódica y recurrente del catálogo de prestaciones. Y la medicina va a seguir evolucionando porque la tecnología es la base de la medicina. Repite el procedimiento, doctor, que usted dijo que es que usted hace con láser y que no se le da la... Se llama disectomía lumbar percutánea mediante láser. Ok, gracias. En inglés se le llama Sí. Yo quería preguntarle. Sí, a sí, Ricky. doctor. En inglés se le llama. Parece que se cayó la llamada. percutaneous laser disc decompression, PLTD. Ah, Inclusive tiene su código a nivel de los seguros en Estados Unidos y en Europa. Tiene su código, o sea, está aprobado, ya porque se ha visto que da resultados, que es inofensivo, que no hay consecuencias y que da resultados. Muchas gracias, doctor. Gracias, por esa doctor. información. Yo quería consultar Espere, al espere. Antes de Luis José, tenemos otra llamadita. Aló, buena. Tómala tú mismo. Buenas tardes. Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Habla Juan Amado Rodríguez del sector de Herrera, La Palma. Sí. Fíjese, yo estaba en el Seguro Social. Todos los meses iba a chequearme en la policlínica de Herrera. Pero yo estoy medio cegato ya yo no veo. Tengo 6 años más o menos que me pasaron a Senasa. Ya yo no puedo ir a la clínica y compro mi medicamento. ¿Por qué? Que no, que ya estoy medio cegato, ya no puedo ya cruzar la avenida. ok. Estoy cegato. Sí. Y me dicen que hay unos aportes que hacen, que me tocan anual. ¿Y cómo yo cobro eso si yo compro mi medicina? Pues ya yo no voy a la policlínica a buscar medicina. Hace 6 años. Yo solamente he ido una vez a chequearme con Senasa. En más de 7 años me pasaron para allá. ¿Cómo yo reclamo eso que me toca? El gobierno ha establecido diferentes mecanismos para asistir a las personas
con algún nivel de indefensión económica, es decir, que no tienen capacidad para cubrir sus necesidades básicas, pero se requiere lógicamente la información por dónde canalizar ese tipo de solicitudes. Ojalá pudiéramos tener el contacto suyo para luego darle seguimiento y Supérate y otras instituciones. Llame también de nuevo y están déjele atendiendo su eso. celular a Chávez. Sí. Pero le hago una pregunta. ¿O Ahí más? tiene otra, sí. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas, Mi adelante. pregunta es si nosotros como país desde hace años teníamos un modelo correcto de salud, ¿por qué tenemos que copiar por política y por darle ganancias a los empresarios un modelo que no funcionó en ninguna parte del mundo? Y hoy un médico que se educa por casi 25 años tiene hoy que ser el sirviente de empresarios como ustedes. Gracias. Es una buena pregunta, pero yo creo que amerita una buena respuesta. Realmente el país ha retrocedido en materia mi pregunta es si el otro de sistema seguridad servía, social porque y salud tampoco servía pública. eso. Es verdad, como piensa ella, y mucha gente afirma, que a mí me parece... Yo pienso que no. Yo pienso que Yo no. pienso igual que usted Porque, como yo le comentaba ahorita, antes la población... Lo malo es que no se ha cumplido la los ley. afiliados... Eso es lo malo. Los afiliados tenían que ir necesariamente, obligatoriamente, a los hospitales del Seguro Social, con un servicio precario, un servicio malísimo. Yo fui miembro de eso y nunca había linda. Hoy en día, los afiliados tienen derecho a ir a una clínica privada. Claro. Y tienen derecho a la cobertura del plan básico de salud. Esa parte que usted dice es buena, pero mire, Chávez, ahí mismo, en ese punto que usted dijo que los afiliados tienen el derecho de ir a un centro privado a buscar el servicio. ¿Y qué usted opina o qué usted tiene que decirnos con relación a los centros médicos que no reciben a los pacientes? No importa que tengan esos carnets, no importa que sean parte de la seguridad social y que además no lo hacen porque le exigen un copago tan alto para poder entrar al internamiento que la gente puede ser que se muera en la acera de la emergencia. Sí, en primer lugar, debo de aclarar que los afiliados no pueden ir a cualquier clínica. Por ejemplo, cuando yo voy ahí, necesito un neurocirujano. Yo entro a la página de mi IRS o llamo a mi IRS para que me diga qué neurocirujano trabaja con esa IRS. Así es. ¿Por qué? Porque los afiliados solamente tienen derecho. Es verdad que existe el principio de la libre elección. Es decir, usted puede elegir la IRS a su conveniencia. Pero entre las que están a su alcance y disponible. Pero en lo que respecta a las clínicas, a los prestadores de servicios de salud, usted tiene la libertad de elegir uno, pero dentro de la red que tiene contrato con su ARS. De acuerdo. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Sí, ¿quién nos habla desde caliente dónde? la línea, ¿eh? Sí. De nuevo, el doctor Sánchez. Adelante, doctor, Para adelante. hacer una pequeña acotación a lo que ha hablado hace un poco uno de ustedes sobre el asunto de la medicina y la atención de ambos. Para los años 70 no había una institución en términos de calidad y servicio mejor que el Hospital Gautier. Sí. Se le llamaba el Gautier Hilton. Sí, sí. De hecho, el profesor Ney Arias y quien le habla, preferíamos llevar los pacientes privados a ser operados en el Hospital Gautier. De hecho, ahí yo operé a mi papá, ahí yo operé a mi mamá y ahí yo me operé yo. En el Hospital Gautier. ¿Cuántos hospitales de ese tipo había en el país en esa época? Exacto. Lamentablemente, doctor. Yo hablo por el Hospital Gautier. Sí, lamentablemente. ¿Usted iba a decir que lamentablemente, doctor? No sé. Yo hablo por el Hospital Gautier. No, es verdad, era un tremendo hospital. Que era, en términos de seguridad social, el hospital céntrico, donde se hacía todo tipo de cirugía, porque el servicio de neurocirugía en el país para en ese entonces solamente existía en el Gautier y en el Darío Contreras. No había hospital
no había unidad neuroquirúrgica en el infantil. Los niños los operábamos en el gobierno. No había unidad quirúrgica en el Moscoso Cuello. No había unidad quirúrgica en el Padre Villino. No había servicio neuroquirúrgico todavía en el Aybar. De manera que todo tipo de conglomerado, todo tipo de población neuroquirúrgica que ameritara una intervención iba al Hospital Gutiérrez. Bien, gracias. De hecho, el doctor Ney Arias, para obviar el problema que tenía la mayoría de la población, de que no era una población asegurada en términos de lo que consideraba la seguridad social, logró que el Consejo aprobara una resolución que decía que toda persona considerada de interés científico desde el punto de vista neuroquirúrgico fuera admitida para su internamiento y tratamiento en el Hospital Gutiérrez. Y bajo ese pretexto, en el Hospital Gutiérrez, en la unidad de neurocirugía del Hospital Gutiérrez que comandaba el doctor Ney Arias, nosotros operamos muchos chiriperos, muchas enfermeras, muchos médicos, muchos profesionales, muchos oficinistas, muchas madres solteras y todo aquel que tenía un problema neuroquirúrgico, no importa quién fuera, ahí tenía cabida y ahí se operaba. Bien, doctor, dice el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, en unas declaraciones que nosotros reproducimos al inicio del programa, que precisamente el hospital Salvador Gautier está abandonado a su suerte, que no hay ni curita, ni gasa, ni algodón ahora mismo. Eso es ahora. Eso es verdad. Ha habido un deterioro grandísimo. Pero ese no es el hospital Gutiérrez de los años 70 y 80. Eso mismo dijo él también. Que aquello era un eje de eficiencia, de calidad, como usted lo ha dibujado, que ciertamente. El Gautier Hilton, le llamaban el Gautier Hilton. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, al doctor Sánchez. Muchísimas gracias. Doctor, gracias. Y manténgase como un fiel ciberoyente para satisfacción de nosotros, y cada vez que usted entienda que debe intervenir con alguna precisión, con alguna acotación, con algún juicio, se lo vamos a agradecer nosotros y el país. Miren, ha pasado con la ley de tránsito, con la ley de medio ambiente, con la ley del régimen municipal, y también ha pasado con la ley de seguridad social. Aquí se aprueban leyes importantísimas que se supone responden a necesidades fundamentales de un sector de la sociedad dominicana. Pero resulta que las instituciones o los actores responsables de hacer cumplir esa ley no cumplen su responsabilidad, no hacen la tarea. Y después entonces dicen que esa ley no sirve. Ahí me parece que eso ha pasado en gran medida con la ley de seguridad social. Porque el problema es que después de 21 años de haberse promulgado, ¿qué tanto se ha aplicado esa ley? Todavía hay muchísimos elementos importantes de esa legislación que no se han puesto en práctica. Bien. Yo fui director de comunicación del Consejo Dominicano de Seguridad Social en un momento, en el segundo año de su mandato, con Arismendi Díaz Santana cuando era secretario, gerente general. Y quiero decirle que yo identifiqué una serie de elementos importantísimos de esa ley. Inclusive intenté hacer una especie de auditoría de cumplimiento. Y entre esas medidas pendientes de aplicación, 20 años después, estaban los beneficios, por ejemplo, del segmento envejeciente de la población. La ley lo establecía. Eso no se ha cumplido. Es más, se traspasó una parte de lo que establecía la ley en beneficio de los envejecimientos al CONAPE,
y tampoco se cumple. Bien, vamos a retomar el diálogo que llevamos con Francisco. No, pero Aristi. es que le estoy planteando una reflexión sobre eso. Es que Sí. falta mucho por hacer cumplir la ley. Y hay muchos aspectos que están pendientes de su aplicación. Bien, Francisco. Sí, continuando con la reforma necesaria de la ley, Ok. ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual que se adoptó fue en el año 2001, que en nuestro país teníamos dos sistemas de pensiones de reparto, que era el sistema de pensiones de reparto de la ley 1896 sobre seguros sociales, que era protegía a los empleados del sector privado. Ustedes se recuerdan que la ley 1896 sobre seguros sociales no protegía a los empleados públicos. Y también nosotros teníamos un sistema de reparto creado en virtud de la ley 379 sobre jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos. Pues en el año 2001, nuestro país adoptó por primera vez el sistema de pensiones de capitalización individual. ¿Qué resulta? Después de 19 años de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, hemos podido verificar que es necesario modificar la ley. ¿Por qué? Porque las pensiones que van a recibir los trabajadores, muchos hablan de un 22 o un 25% del salario. Yo he estimado, he hecho varios ejercicios con la calculadora que tiene la Superintendencia de Pensiones y he podido comprobar que un trabajador que haya cotizado 30 años y tenga 60 de edad, va a recibir una pensión equivalente al 35.3% de su salario. Es decir, si un trabajador gana 100,000 pesos, recibiría, después de 30 años de cotización y 60 de edad, 35,300 pesos. Vamos a dejarlo Que en es muy esa baja. cifra. Vamos a dejarlo en esa cifra, este diálogo, Muy- esta muy conversación importante el último punto. sobre la seguridad social con un experto, Francisco Aristi.